Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Veo iglesia llena hoy, hermanos, y pidámosle a Dios que Dios envíe su palabra hacia nuestra vida. Quiero que abramos la escritura, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, hermanos. Quiero que leamos desde el versículo, quedémonos ahí en el capítulo 4. Y leamos, hermanos, en el versículo 17 hasta el 21, hermanos. Gloria a Dios. Digan amén, hermanos, si ya lo tienen. Leámoslo antifonalmente, hermanos, me ayudan para la gloria del Señor. Dice el texto, hermanos: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, así nosotros somos en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta noche. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Yo te pido que tomes mi vida, que me uses, Señor, de nuevo para poder dar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque la iglesia, Señor, se reunió todo. El templo se llenó, Señor. Pero te pido, Señor, que hayamos venido con este propósito. Vinimos con todo nuestro corazón. Háblanos, Señor poderoso. Usa el instrumento humano, Señor, aún así, lleno del Espíritu, para hablar a nuestra vida, Señor. Habla la vida de los hermanos, habla la vida de los jóvenes, de todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor poderoso, por todas tus bendiciones de este día. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido fiel. Ayúdame, Señor, en esta noche. Ayuda a los hermanos, Padre bendito, para que podamos, Señor, salir bendecidos de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Muchas gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Amén y amén. Leamos otra vez el texto, hermanos, en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Para empezar, hermanos, quiero siempre hacer hincapié en el que ambas verdades pueden coexistir, hermanos, en el Evangelio. La Biblia, hermanos, como vamos a leer algunos textos, nos llama a nosotros a vivir con temor y temblor. En otro contexto la pareja cambia, es con temor y con reverencia. Pero hablan sobre lo mismo, mi amado hermano, sobre la salvación, sobre el cielo, sobre la vida eterna, hermanos, sobre vivir una vida, hermanos, constantemente reconociendo, hermanos, de que somos hombres humanos y hermanas falibles, hermanos, en este mundo, y de que tenemos que tener cuidado, porque como dice el texto a los Hebreos, que es un texto muy favorito de entre los pentecostales, mi amado hermano, nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor, mis amados hermanos. Pero para nuestros fines, hermanos, adentrándonos en el contexto de la carta de Juan, yo leí, hermanos, de un profesor, de un hermano, que él, hermanos, hacía una encuesta a jóvenes a los que él le daba clases, hermanos, en donde él daba clases. Hizo una encuesta alrededor de 2,000 jóvenes, mi amado hermano. Y él les preguntaba: cuando tú piensas en Dios, ¿lo que te viene a la mente es la amenaza de un Dios que te va a castigar? ¿O es la asombrosa idea de una maravillosa gracia de Dios que te sostiene y que te va a ayudar? O sea, él lo que quería pensar era, cuando tú piensas en Dios, hermano y hermana, cuando pensamos en Dios, pensamos, hermanos, automáticamente en que Dios
es como tal hermano, mi amado hermano, que me va a juzgar y me va a castigar, o pienso en Dios como un Dios que verdaderamente está presto y dispuesto para perdonarme y para darme otra oportunidad, mi amado hermano. Y nosotros como cristianos, obviamente esta pregunta es pertinente a lo que él hacía. Porque hermanos, al pensar en Dios, tal vez en algunos la imagen de Dios que se nos viene es la imagen de Carlos Rivas, hermanos. Hay un video, hermanos, donde en un culto en un cumpleaños de un niño, se les ocurrió invitar al pastor Carlos Rivas, mi amado hermano. Y no digo que esté malo, cada quien hace como quiera. Pero ahí ponían en los comentarios, solo a esas personas se les ocurre en un cumpleaños de un niño, hermanos, donde estaba decorado de dinosaurio. Y empieza, hermano, el hermano empieza a predicar de una manera tosca, dura y grosera, mi amado hermano. Pues la cuestión, hermanos, con la encuesta que hizo este hermano, dice que él quedó desolado, hermanos, ante lo que él leía, dice. En torno al 90% de sus alumnos admitía que lo que más se le venía a la mente era la posibilidad del disgusto y la ira de Dios en contra de ellos, porque eso les habían enseñado desde su infancia. El amor sin fin de Dios no era lo prominente en sus pensamientos. Estaba primero la desaprobación de un Dios que podía detestarlo cuando ellos cometieran un nuevo error. Y él, mi amado hermano, este hermano se preocupaba porque el ver, mi amado hermano, lo que sus alumnos le decían en sus encuestas, solo denotaba, hermanos, una preocupación en él. La mayoría de sus alumnos, hermanos, eran miembros activos, eran jóvenes que crecieron en iglesias de buena doctrina, decía él, iglesias loables en este lugar de Estados Unidos. Sin embargo, él al leer todo esto, hermanos, lo que se dio cuenta es que muy probablemente, hermanos, estas iglesias no habían estado predicando suficiente sobre las buenas nuevas del evangelio a su favor y a favor de nosotros, mis amados hermanos. Ellos dicen, hermanos, que lo que hablaban no eran jóvenes que él veía que eran dados a los vicios, eran jóvenes maduros, pero que su reacción, dice, su reacción natural era agradar a Dios solo por la ley que se les imponía sobre ellos. No habían aprendido a agradar a Dios porque Él ya los amara a ellos, sino que querían agradar a Dios por un legalismo fuerte en sus iglesias. Debido a esta realidad, muchos cristianos viven angustiados y no pocos tienen un auténtico pánico y miedo constantemente al pensar en su vida cristiana. Y ahora, hermanos, él da un testimonio, hermanos, de lo que una joven le dijo. Y escuchen: me siento como si Dios me castigase por mis pecados todo el tiempo. Siento que siempre hay algo por lo que pueda ser castigada. Estoy convencida de que es imposible, porque no hay minutos en el día para que Dios no me castigue. Probablemente no debería llamarlo castigo, sino mi forma de sentir la justicia de Dios. Sé del amor y de las bendiciones de Él por mí y estoy agradecido por ello. Sin embargo, vivo con el temor de que me meteré la pata y volveré a ser castigada, mis amados hermanos. Este es el testimonio de una persona, hermanos, que testificó en esa vez. Y saben, hermanos, que si yo traigo a colación mi propio testimonio, hermanos, yo he vivido a lo largo de mi vida cristiana, por donde he crecido, por cómo he crecido, por quién ha sido mi papá y mi mamá. A veces, hermanos, he vivido como con pensamientos sobre mi vida hostigado en decir, ¿y qué tal si no le agrada a los hermanos? ¿Y qué tal si no es la voluntad de Dios? ¿Y qué tal si Dios ya no me ama por esto? ¿Y qué tal si meto la pata y ya no me va a amar de la misma manera? Y saben, hermanos, que esos pensamientos son tan naturales y son tan normales en nosotros. Pero hay un problema, hermanos, en la iglesia, cuando esos pensamientos, hermanos, se vuelven la única vara de medir y nosotros no volvemos a la Escritura para repensar lo que Dios ha hablado sobre nosotros, de su amor y de su gracia para con nuestra vida, mis amados hermanos. Si nuestros pensamientos, hermanos, acerca de Dios nos invitan única y exclusivamente a su castigo sobre nosotros, nos habremos perdido, dice este maestro, este doctor, de la asombrosa gracia de Dios a nuestra vida y a nuestro favor, mis amados hermanos. Para hacer una pregunta rápida, hermanos, ¿cuántos de aquí creemos que Dios nos ama todavía, mis amados hermanos? Y esta teología, hermanos,
es perenne en todos nosotros. Esto afecta, hermanos, en la manera en que servimos, en la manera en que venimos. Esto afecta también, hermanos, en la manera en cómo ustedes y yo reaccionamos cuando pecamos. Si volvemos a venir a Dios o si decimos, no, ya no voy a ir porque yo no siento que haya un amor de Dios todavía para con mi vida, mis amados hermanos. Este maestro hizo esa pregunta y yo me veía, hermanos, en gran manera compaginado con ello, hermanos. Ustedes a mí me ven que yo no soy un gran pecador. Cualquiera podría decir, ah, no, Ronaldo no es un gran pecador. Pero siempre, hermanos, el cristiano vive muchas veces con pensamientos hostigantes. A veces provenientes, hermanos, de su mismo corazón, como va a mencionar el apóstol Juan. A veces proveniente, hermanos, tal vez de la influencia de hermanos de la iglesia que son maduros, pero que no han sido perfeccionados en esto. Y muchas veces nos hostigan y nos dicen, no, es que como no vivís de tal manera, Dios ya no te ama. Pero, mi amado hermano, solo es una repasada, una leída corta de la Escritura para que ustedes y yo, hermanos, volvamos a afianzarnos en la verdad de que Dios nos ama, mi amado hermano. Es un descubrimiento, yo sé que tan fácil, tan sencillo, que pierde toda su validez muchas veces, hermanos, porque vemos que los cantantes lo dicen a los cuatro vientos, como Daddy Yankee creo yo que lo dijo, recuerden que Dios los ama. Pero es una verdad, hermanos, que tiene un gran valor, sobre todo, hermanos, para nosotros como creyentes, mis amados hermanos, porque hemos experimentado el amor de Dios de una manera, hermanos, que el mundo no la puede experimentar, mis amados hermanos. Y tan bonito es este tema, hermanos, y tan importante es que un día, hermanos, que yo venía compungido de pensamientos, en mis pensamientos, pensando y diciendo qué he hecho hoy, cómo voy, qué estoy haciendo. Recuerdo, hermanos, que la hermana que aperturó, ella sabe quién es, empezó a leer este texto y lo dijo así, miren, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y leyó este versículo, miren, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y lo remata con estas palabras: nosotros, hermanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero, mis amados hermanos. Y al leer estos textos, al escucharlos, hermanos, me di cuenta, hermanos, de que había una contingencia en mi amor de Dios, en que habían, hermanos, tal vez pensamientos de terceros que estaban haciendo presión sobre mi conciencia, sobre mi mente y sobre mi corazón, que no me dejaban disfrutar del amor de Dios, mi amado hermano. Y solo bastó una lectura simple, llana y plana de la Escritura para que se encendiera otra vez y dijera, ve, verdaderamente que Dios me ama y Dios los ama a ustedes, mis amados hermanos. Tan fuerte es la influencia a veces, hermanos, y de verdad yo aquí les estoy contando mi testimonio, un poco de lo que he pensado, lo que he vivido. Pero saben, hermanos, que incluso a veces, cuando ha habido actividades, mi amado hermano, cuando han venido predicadores, tal vez uno se pone a pensar, yo quiero cantarle de Dios me ama, pero ¿qué pensarán? Porque la iglesia pentecostal, hermanos, de Latinoamérica ha sido muy influenciada, hermanos, por un evangelio donde el énfasis es la santidad, y gloria a Dios por eso. Eso no hay que bajar el listón, mi amado hermano. Pero a veces por ese sobreénfasis en la santidad se ha hecho de la iglesia, mi amado hermano, como un reformatorio, donde los creyentes son alumnos que deben comportarse siempre, mi amado hermano, de acuerdo a leyes, y ya no como hijos, hermanos, que han experimentado el amor de Dios, no solo en el pasado, sino en el presente. Sabemos que Dios nos ama y sabemos que es una verdad que podemos cantarla, mi amado hermano. Podemos proclamarla, podemos repetirla, y no solo eso, tenemos que repetirla para que no se nos olvide, mi amado hermano. Sobre todo en los momentos, como les digo, cuando nuestros pensamientos son hostigantes. A mí me ha pasado, hermanos, y yo sé, por la gracia de Dios, que no solo a mí me ha pasado eso, mi amado hermano. ¿A cuánto no les ha pasado ese tipo de pensamientos, hermanos? Y el apóstol Juan en esta noche, por ejemplo, en el versículo, nos llama a nosotros a una perfección que tiene que ver con una confianza, mi amado hermano, de ya no tener un temor del castigo de Dios, sino entender, hermanos, de que si nosotros estamos hoy acá, es precisamente por el amor de Dios demostrado
a nuestra vida, mis amados hermanos. Ahora, hermanos, ciertamente el amor de Dios es real, pero también es cierto el avergonzamiento de Dios, mi amado hermano. El apóstol Juan lo habla. Leámoslo, hermanos, en el capítulo 2. Leamos el capítulo 2, versículo 27, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? 2:27 dice, mire. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Ese es el mandamiento, mire. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay un lugar, hermanos, en la iglesia, en la doctrina y en la predicación, para que ustedes y yo tengamos un temor de no ser avergonzados, mi amado hermano. Yo creo, hermanos, que usted ya entiende el contexto de la carta, pero el contexto de la carta, mi amado hermano, en esta carta se habla de los anticristos. Los anticristos, mi amado hermano, en la carta de Juan no solo era el hombre de pecado que se iba a levantar contra todo lo que era justo, sino que también se refería a todos aquellos que estaban en la iglesia, pero que se salieron, no por un capricho, no, se salieron porque cambiaron su forma de doctrina, mi amado hermano. Y al cambiar la forma de doctrina, cambiaban su forma de vivir. Querían, hermanos, invitar a los hermanos a que se salieran de la iglesia. Y mi amado hermano, el apóstol Juan dice, no, esos son anticristos, porque se oponen a todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Y Él da esta directriz, hermanos, permanezcamos en Cristo. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo, hermanos, no permanecemos en Cristo, hay una posibilidad de que cuando Él se manifieste, nosotros, hermanos, nos alejemos, dice, de Él avergonzados, mis amados hermanos. ¿Verdad, hermanos, que ninguno de nosotros quiere salir avergonzado delante de su presencia, mi amado hermano? O sea que el primer paso, hermanos, en la carta es que ustedes y yo, en primer lugar, hermanos, nos cimentemos en Cristo. Pero no solo eso, sino que nos damos cuenta, hermanos, de que todo lo que tiene que ver en la vida cristiana, mi amado hermano, tiene que estar fundamentado en nuestra confianza en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Todo lo que usted y yo hacemos hoy, hermanos, venir al culto, cantar, tocar, predicar, mi amado hermano, tiene que estar fundamentado principalmente en Cristo y en su gracia hacia nosotros, y no en nuestra capacidad de hacerlo tan bien o tan mal de acuerdo a nuestras capacidades, mis amados hermanos. Obviamente, hermanos, todos queremos hacer lo mejor para con Dios, pero hay un tipo de descanso, hermanos, que se logra cuando ustedes y yo descansamos nuestra obra completamente en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Cuando yo leía aquel libro del hermano, ya no recuerdo el nombre de él, era bien bonito, mi amado hermano, porque él citaba ahí, por ejemplo, a Wesley, que Wesley decía, hermanos, que el nivel de predicación de un predicador no debe ser el contentamiento de él. Porque un predicador, hermanos, si salvan 100 almas, puede creerse que es Elías matando a los profetas de Baal. Pero el predicador, hermanos, cuando su mensaje no recibe ningún amén, como en esta noche, puede creerse como que es el peor de todos, mi amado hermano. Pero verdad, hermanos, que eso es muy subjetivo, y que para nosotros lo más importante es estar en Cristo y reconocer que Dios nos ama, mis amados hermanos. Eso es subjetivo, mi amado hermano. Es algo que nosotros tendemos a experimentar muchas veces. Pero lo que nos invita el apóstol Juan, en cambio de otros textos, es que ustedes y yo constantemente tenemos que recordar esa confianza de que Él nos ama. Y de que porque Él nos ama, no tenemos que vivir hostigados en el temor de que algo malo puede pasar, mis amados hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero aquí me remito, hermanos, a pura información que es básica, mi amado hermano. La relación entre miedo y ansiedad. El miedo, mi amado hermano, es nada más, mire como dice aquí, es una reacción ante un peligro o una amenaza. Pero la ansiedad, mi amado hermano, es miedo multiplicado por mí. Porque ansiedad, hermanos, es lo que muchas veces han experimentado personas. Saben, hermanos, que hay personas que ya no pueden contestar el teléfono. Que cuando ven una llamada de cierta persona, de un hermano, de una persona de la iglesia, rápido piensan, ¿y hoy qué pasó? ¿Y hoy qué sucedió? ¿Y hoy qué problema hubo?
¿qué tengo que resolver? A menudo, hermanos, cuando yo voy a trabajar, voy a repartir mi producto, ya repartí en una tienda X, tienda La Bendición, y pasan 2, 3 horas, mi amado hermano, y cuando levanto el teléfono, una llamada, tienda La Bendición. ¿Qué es lo que cree usted que yo estoy pensando, mi amado hermano? Yo estoy pensando, esta clienta me va a regañar, algo hice mal, algo no dejé bien, algo hicieron mis muchachos, golpeé una bicicleta, golpeé a un niño, algo hice y por eso me está llamando. Pero saben, mi amado hermano, que en la vida cristiana, aunque hay un lugar para el miedo y para el temor y para el temblor, la vida cristiana, mi amado hermano, no se trata sobre Dios llamándonos constantemente, diciéndonos, mira, fallaste aquí, fallaste aquí, fallaste aquí, fallaste siempre. Porque si así fuera, mi amado hermano, ¿quién de nosotros pudiera estar de pie ante el Señor, mis amados hermanos? Y se lo pruebo con la Biblia. ¿Es cierto lo que usted predica, hermano? Se lo pruebo. Vayamos al capítulo 1 de Juan, hermanos, y leamos el versículo 5. Y si quieren, hermanos, leámoslo antifonalmente para que se nos quite un poco, hermanos, la pesadez. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren, hermanos, la salvedad que hace Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos entendieron ese texto, mi amado hermano? Ese texto nos revela ambas verdades. Porque la vida cristiana, hermanos, como yo meditaba, lastimosamente, hermanos, es una vida de ambas verdades. Así, mi amado hermano, como nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, también, mi amado hermano, tenemos que vivir descansando en la gracia de Dios y su soberanía, mi amado hermano. Así como ustedes y yo salimos a trabajar esperando que nuestras manos nos den el fruto para comer, así también yo creo que todos nosotros esperamos que Dios bendiga nuestro trabajo, mi amado hermano. Así, hermanos, como hay un temor que es bíblico, que es real, mi amado hermano, en la Escritura, temer a Dios, tener temblor, tener reverencia, cuidar nuestra salvación. Así también hay otra realidad en Juan, y mi amado hermano, de que ustedes y yo también tenemos que descansar confiados, sabiendo que tenemos a un Dios que nos ama, mis amados hermanos. Esta es la doble realidad de la que él habla aquí también. En primer lugar, él dice, si alguno dice que anda en luz y peca, no está bien. Porque dice aquí, miren, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por un lado, hermanos, podemos nosotros caer en cuenta y decir, no, hermano Ronaldo, no, aquí en la iglesia no hay que pecar nunca, que nadie peque. Pero mi amado hermano, ¿quién de nosotros podría decir, hermano, yo nunca voy a pecar? No solo pecados escandalosos. De hecho, hermanos, el apóstol Juan habla también de pecados de muerte, mi amado hermano. Los pecados de muerte pueden ser aquellos pecados, hermanos, que conllevan una destrucción más allá de los pecados, mi amado hermano, más allá de los pecados livianos. Y yo no sé si podemos predicar de esto, pero leámoslo ahí, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, y leamos del versículo 13. Miren cuántas cosas vamos a entender hoy en esta noche, mis amados hermanos. Lo leemos antifonalmente, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lean el 14. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y miren, hermanos, cómo él hace la distinción. Toda injusticia es pecado. Hermanos, todo, muchas veces, hablando de todo, se refiere a todo lo malo que ustedes y yo hacemos, es pecado. Si usted fue a jugar a la cancha y usted maltrató a una persona, es pecado, mi amado hermano. Si usted vio a una mujer, si nosotros estafamos, si mentimos, si tomamos, todo eso es pecado, toda injusticia es pecado. Pero él hace una diferencia, miren, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18, léanlo, hermanos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuál es el tema principal de Juan entonces al predicar todo esto, mi amor hermano? Es que en primer lugar, hermanos, ustedes y yo llevemos constantemente nuestra confianza al Dios que nos ama, mi amor hermano. Y si trabajamos directamente el texto, hermanos, saben, hermanos, que la confianza del apóstol se basa en dos versículos donde él repite lo mismo. Palabra por palabra lo repite, mi amor hermano. Y usted sabe, mi amor hermano, cuando una persona nos hace un recordatorio y nos dice 2 veces lo que hay que hacer, es porque probablemente es lo más importante de entre todo lo que nos mandó, mi amor hermano. Si ustedes y yo leemos, por ejemplo, y vayamos ahí al capítulo 4, mi amor hermano, y leemos el versículo 10, acompáñenme ahí con su vista, mi amor hermano, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y en el versículo 19 se repite lo mismo, pero en resumen, mire, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entendieron eso, mis amados hermanos? Pues saben, hermanos, que un entendimiento correcto de esta verdad, hermanos, llevará al cristiano a confiar constantemente y refugiarse no solo en Cristo, sino también en la iglesia. Porque bíblicamente hablando, hermanos, si lo decimos de alguna manera, Cristo no está aquí hoy visible, tangible, mi amado hermano. Calidad fuera si estuviera aquí, ¿verdad, hermanos? Pero hoy no está. ¿Quiénes son, hermanos, los que reciben a los pecadores, a los hermanos, a los jóvenes cuando vienen a la iglesia? No es Cristo el que se para en la puerta y dice bienvenido. ¿Quiénes somos, mi amor hermano? Son ustedes, son ustedes, son ustedes. Y por eso, mi amor hermano, el llamado aquí del apóstol Juan es a los hermanos, es a perfeccionar, él usa esta palabra, perfeccionar el amor de Dios en ellos. ¿Y cómo se hace esto, hermano Ronaldo? Un recordatorio constante, hermanos, de que el amar a Dios tiene que ver con amar al prójimo, y de que amar al prójimo tiene también que ver con cómo nosotros vamos a llegar a amar al Señor, mis amados hermanos. El amor de Dios, hermanos, es una verdad que a nosotros nos debería dar la confianza para acercarnos constantemente a la iglesia, mi amado hermano. No un Dios como decía el testimonio, y se los voy a terminar. Decía: estoy convencida de que es imposible, porque no hay minutos suficientes en el día para que Dios me termine de castigar. Probablemente no debería llamarlo castigo, sino mi forma de sentir su justicia. Sé que Él me ama y sé de sus bendiciones, pero sin embargo vivo con el constante temor de que meteré la pata y volveré a ser castigada. Yo sé, hermanos, que este culto se está transmitiendo, pero hermanos, algo que ustedes y yo no tenemos que olvidar en la misión como iglesia evangélica es esta verdad grande, mi amor hermano, de que Dios nos ama, nos perdona, si no es pecado de muerte, porque el pecado de muerte conlleva eso, mi amor hermano, de que no es tan fácil conllevarlo. Pero si tú y yo pecamos en el día a día, hermanos, obviamente la Escritura nos llama a pedir perdón, a reconciliarnos, a cuántas cosas tenemos que hacer para, de alguna manera, hermanos, alivianar el pecado que hemos cometido.
Pero la verdad que no se nos debe olvidar, hermanos, es que Dios nos ama y nos ama con un amor verdadero, mis amados hermanos. Aplicado a esto, hermanos, yo leía, por ejemplo, lo que yo les dije hace unos días. En el libro, hermanos, del predicador Ferguson, que Elber me regaló, gracias, de verdad es un libro excelente, mi amado hermano. Él se ponía a explicar, hermanos, una verdad que a mí me encantó cuando lo leí. Y es que él decía, hermanos, que Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz, sino que Dios nos ama y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, mi amado hermano. Quizá para usted esa verdad no haga mucho efecto en usted, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que relacionado a esto, cuando ustedes y yo leemos el doble versículo que repite aquí él, hermanos, el versículo 10, si me lo puedes poner, dice: en esto consiste el amor. Miren, esto es el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué diferencia tiene eso en la práctica, mi amado hermano? La diferencia es muy sutil, pero es muy, muy importante, mi amado hermano. Saben, hermanos, de que Dios no nos ama por algo subjetivo en nosotros, hermanos. Dígamelo en palabras claras, Ronaldo. Sencillo. Hermanos, Dios a usted y a mí no nos ama porque hayamos venido a este culto hoy, mi amado hermano. Ni porque hayas orado ayer, ni porque hayas ofrendado hoy. El amor de Dios en ese sentido no es subjetivo. Él tuvo un amor decisivo de Él, voluntario de Él, propio de Él, mi amado hermano, que es ajeno a tu apellido, a tu peso, a tu color, a tu condición. Él tiene un amor, hermanos, que es tan individual, personal y privado de Él que no lo podemos cambiar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, mi amado hermano? Y cuando entendemos eso como cristianos, hermanos, al leer este texto, miren cómo cambia. Dice, esto es el amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, nosotros no lo podemos amar a Él, no pudimos haberlo amado, mi amado hermano, pero porque Él nos amó. No nos amó porque hayamos venido al culto. Vinimos al culto hoy porque de plano sentimos en nuestro corazón el llamado de Él. Ven al culto, ven a la iglesia, alaba a Dios. ¿Y saben de dónde salen los llamados de Dios, mi amado hermano? No salen nada más porque Dios necesita nuevos sirvientes, nuevos laicos, hermanos. Como decían los predicadores antiguos, no es que Dios, hermanos, es como un proyecto olvidado que necesita una revolución para volver a encenderse. No, Dios no nos necesita a nosotros, sino que, como dice la Escritura, no es que Él se mueva a amarnos a nosotros porque ustedes y yo lo amamos. Hermanos, usted y yo no podemos mover a Dios para que nos ame más. Pero, mi amado hermano, de alguna manera, el hecho que ustedes y yo lo amemos a Él es solo una demostración, en primer lugar, de que Él nos amó a nosotros primero, mis amados hermanos. Ese, hermanos, es el orden de la vida cristiana. En el libro que yo les citaba, hermanos, habla sobre la controversia de los hermanos Marrow. Fue una controversia, hermanos, entre los presbiterianos en Escocia en el año 1900 y tanto, mi amado hermano. La controversia era así. Algunos creían, hermanos, que para que los del pueblo que quisieran amar a Dios, tenían primero que arrepentirse y ya después sentir el amor de Dios. Pero se levantó Thomas Boston y los hermanos Marrow y toda la controversia y dijeron, no, dijeron, el pecador tiene que venir tal como es, como un pecador. Solo hasta que él pruebe el amor de Dios, le podemos decir nosotros ver el cambio en su vida, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que esa controversia tan lejana en Escocia, estamos hablando de un lugar de Europa, mi amado hermano, es tan pertinente para las iglesias evangélicas. Porque hay iglesias evangélicas, mi amado hermano, donde se le exige al pecador que primero tiene que cambiar para considerarlo alguien digno del amor de Dios, mi amado hermano. ¿Y saben qué? Es al revés, mi amado hermano. Dios ama al pecador y es porque Dios lo ama que lo invita a venir a que se arrepienta. Y después de su arrepentimiento, después de la obra de Dios en su vida, el pecador va a poder amar a Dios como Dios quiere que lo ame, mis amados hermanos. Pónganse a pensar en esta verdad, hermanos. Si el amor de Dios dependiera de cuánto ustedes y yo lo amamos, mi amado hermano, ¿quién sería el estándar de amor?
Y hermanos, el estándar de amor a alcanzar. Porque si fuera uno de los hermanos que yo les comenté, ¿será que los alcanzamos, mi amado hermano? ¿Será que llegamos y decimos, yo lo amo a Dios igual que ellos? No, mi amado hermano. Pero no solo eso. Hay gente entre nosotros, mi amado hermano, que no puede amar a Dios de la misma manera en que yo lo amo. Porque tal vez tienen que trabajar, porque tal vez tienen muchos hijos y se metieron a cosas muy, muy difíciles tener muchos hijos. Porque tal vez pasaron problemas difíciles. Pero mi amado hermano, si nosotros midiéramos, esto es un tema sumamente doctrinal, el amor de Dios por nosotros, a como nosotros lo amamos a Él, quiere decir, mi amado hermano, que, por ejemplo, Dios va a amar al que mejor se comporta. Pero saben, hermanos, que de hecho, eso es el Antiguo Testamento, según Pablo, mi amado hermano. Vivir según las obras de la carne. Y Pablo se hace unas preguntas retóricas bien bonitas. Vamos ahí al libro de Gálatas, mi amado hermano. ¿Cuántos están gozando con la palabra, hermanos? Leamos primero, hermanos, el capítulo 4, versículo 1. Para ver lo que Pablo habla, hermanos, sobre nuestra posición en Cristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque él es señor de todo. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres un esclavo, sino que eres un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué diferencia tiene este texto, mi amado hermano? En primer lugar, la distinción que Pablo hace sobre el esclavo y sobre el hijo. Saben, hermanos, que un hijo obtiene todas las cosas por puro amor, pero un esclavo o un empleado obtiene su sueldo no por amor. ¿Por qué obtiene su sueldo un trabajador de ustedes, mi amado hermano? ¿Por qué obtiene el sueldo un trabajador, José? Por su trabajo. Pero Pablo dice, cuando nosotros éramos niños, o sea, en su forma de pensar, en los rudimentos del mundo, nosotros éramos como un esclavo, dice Pablo. En la ley éramos como esclavos. ¿Por qué? Porque recibíamos el amor y la gracia de Dios en base a cuánto nos esforzáramos, como lo hacen los esclavos. Pero Pablo tira una bomba, hermanos, en la comunidad judía. Tira y detona, hermanos, una verdad que caló en lo profundo, porque en Galacia el problema era profundo, mi amor, hermano. Imagínense un problema en el que literalmente, hermanos, vengan hermanos, por ejemplo, que venga un hermano de Estados Unidos, hermanos, hay que circuncidarnos, pero literalmente circuncidarnos. Salgan las hermanas, quédense solo los varones. ¿Con quién empezamos? ¿Con el más pequeño o con el más grande? Empezamos con el más grande, ¿va? El más grande aquí es Elber y hermano Albert, los primeros que se van a circuncidar. Era algo literal, era algo real, mi amado hermano. Tenían que agarrar al varón, tenían que hacer una operación en su miembro, mi amado hermano, y solo hasta ahí podían considerar al cristiano como un verdadero hijo de Dios, mi amado hermano. Pero viene Pablo y dice, no, eso era cuando estábamos en los rudimentos del mundo, cuando estábamos bajo los tutores que eran la ley y los mandamientos de los rabinos. El versículo 2 dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Y Pablo lo llama a ellos y dice, miren el versículo 3, así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud. Versículo 4, pero ahora, dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, mi amado hermano. Los gentiles nosotros, hermanos, si queríamos ser como los judíos, nos volvíamos a la esclavitud. Pero Pablo dice, no es necesario. Hoy hay un nuevo camino. Dios mandó a su Hijo Jesucristo
para que Él viviera, dice, nacido de mujer, viviera bajo la ley, para que por el sacrificio de Cristo, hoy todos nosotros, mi amado hermano, podamos hallarnos en Él, ya no como esclavos, sino como hijos libertados de la ley, mis amados hermanos. Yo sé que a ustedes eso no les causa mucho, hermanos, pero saben que a esto se le llama la doble conversión, mi amado hermano. Cuando Cristo vino a ese mundo, hermanos, Él era el Hijo eterno, el Hijo que existía desde el principio, mi amado hermano. Una parte de la Trinidad, el Verbo se le llama, la palabra le llaman algunos. Cuando vino a este mundo, hermanos, dice que Él se despojó, independientemente de lo que signifique lo que se despojó, pero Él se despojó de sus privilegios en el cielo. Y vino a este mundo, hermanos, y vivió como uno de nosotros. Esa es la primera conversión. Él se transformó en usted, mi amado hermano. Él tomó nuestra vida como somos, la llevó a la cruz, hermanos, y fue crucificado. Y ahí, mi amado hermano, bíblicamente hablando, el viejo hombre que somos nosotros fue crucificado, mis amados hermanos. Pero no quedó ahí la cosa, sino que su perfección, su gloria, su santidad, mi amado hermano, ahora se nos heredó a nosotros. Ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. Ya no lo llamamos nada más Señor y patrón, sino que ahora bíblicamente le llamamos a Dios Padre, porque Él es nuestro Padre, mis amados hermanos. Esta verdad, hermanos, resonó, hermanos, como una bomba en medio de la comunidad, mi amado hermano, de Galacia. Y Juan, hermano, nos invita constantemente y de nuevo a que nosotros, hermanos, deberíamos considerar siempre, hermanos, el amor de Dios por nosotros, no por lo que hacemos, sino porque su amor es algo personal, individual y perfecto en nuestra vida, mis amados hermanos. Primera de Juan capítulo 4, hermanos, leámoslo otra vez en el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Saben, hermanos, que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo levemente con diferencia. Dice de esta manera: pues así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Saben, mi amor hermano, de que nosotros de alguna manera, hermanos, ya no somos nosotros. Pablo decía, hermanos, que Cristo vivía en Él. Y usted y yo, hermano, tan humano y tan como somos, mi amor hermano, hoy podemos dar ese grito de gloria y decir, sí, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, mis amados hermanos. Esa verdad, hermano, no es una verdad la cual ustedes y yo tenemos que guardarla en un cajón y dejarla ahí, no. Es una verdad que nos tiene que servir para toda nuestra vida, mi amado hermano. No nos tiene que servir solo para justificarnos de que pecamos, no. Nos tiene que servir para ya, de hecho, ya no pecar, mi amado hermano. Cuando usted tiene la tentación, cuando usted quiere maltratar, odiar, pecar, engañar, ¿cuál es el recordatorio, hermanos, como habla el apóstol Juan acá, que debe venir a nuestra mente? Tenemos que entender que Cristo vive en nosotros, mi amado hermano. Y porque Cristo, que es la luz, vive en nosotros, ustedes y yo ya no tenemos que pecar como pecábamos antes, cuando ya no lo conocíamos, mis amados hermanos. El apóstol Juan, hermanos, entonces termina este capítulo diciéndole a los hermanos que en base a todas estas verdades, hermanos, ellos ya no debían vivir en el temor antiguo, sino que debían vivir en la confianza de que si Cristo viniera hoy, nosotros nos iremos con Él, mis amados hermanos. Yo no le digo, hermanos, que no haya un lugar en la iglesia, hermanos, para el temor y para la reverencia, porque de hecho, hermanos, en la Escritura hay varios textos que nos hablan de eso, hermanos. Vayamos a Filipenses 2:12 para empezar, hermanos. Dice, miren, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si nosotros somos descuidados, hermanos, dejaríamos el texto ahí. Diríamos, no, todo depende de nosotros. Hay que tener temor, hay que temblar.
Pero como somos un poco desfachatados, a veces lo dejamos ahí, mi amado hermano. Pero yo no sé si usted se había dado cuenta que el texto tiene continuación, mi amado hermano. Tiene una frase que es la que culmina, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el texto no termina en temor y temblor. No es un llamado, mi amado hermano, a que el cristiano, hermano, solo tiene que pensar en él. Tengo que hacer esto, tengo que cumplir, tengo que hacer lo que la hermana, lo que el hermano dice. No, sino que el texto, hermanos, también tiene un centro donde gira, mi amado hermano, que es el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, mi amado hermano. Más que el llamado de ese texto a temer, hermanos, a un Dios que es maligno, mi amado hermano. En cambio, tenemos temor, temblor y reverencia ante un Dios que produce constantemente buenas obras en nuestro corazón, mi amado hermano. ¿Cómo le vamos a fallar a nosotros así, a un Dios así, mi amado hermano? A un Dios que produce en ti buenas obras, mi amado hermano. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que reconocer muchas veces que estamos centrados en, es que no le quiero fallar al hermano, es que no le quiero fallar a mi papá, es que no quiero que los hermanos se enojen conmigo. Pero el tema de Pablo, mire, no es que no le quiero fallar al hermano, es que no le quiero fallar a Dios, mi amado hermano. Porque es Dios, miren, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, mi amado hermano. A veces nosotros mochamos los textos y hacemos una gran doctrina de un texto nada más que le partimos la mitad. Pero no, mi amado hermano, tenemos que leer los textos completos. Otro texto, hermano, sumamente impactante, lo hallamos en Hebreos 12. Vayamos ahí, mi amado hermano. Lo tenemos en Hebreos 12, hermanos. Y leemos, hermanos, desde el versículo 12. Yo sé que hace tiempo no leemos estos textos, pero miren qué deliciosos están, hermanos. Leámoslo antifonalmente, con José ahí guiándonos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y miren, esto es importante, porque no, dice, recuerden, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Miren, hermanos, el contexto es sumamente importante, porque ustedes y yo nos quedaríamos, por ejemplo, por favor, hermana Alondra, poneme el versículo 28. Nos quedaríamos, mocharíamos ese texto, miren, y diríamos, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Qué pasaría si solo agarramos ese texto? Diríamos, ya vieron, hay que vivir una vida delante de Dios, como que Dios es como la PNC, hermanos. Hoy es curioso, hermanos, que la seguridad en nuestro país es que, mi amado hermano, los delincuentes se sienten mejor viendo a los policías. Y ustedes y yo, ¿verdad, hermanos? Que estamos así en el día a día.
A veces ver un policía nos da miedo, mi amor. En vez de que nos da seguridad, el policía nos transmite miedo. Ver un policía municipal de tránsito, mi amor hermano, en vez de que usted le dé una tranquilidad en el corazón, qué calidad, que aquí hay seguridad, ¿qué es lo que le provoca el policía a usted? Miedo, temor. Usted siente que él va a caer directo con usted, mi amor hermano. El que tiene Hilux, nada, pero con usted que es humilde, que está nada más por ahí, con usted va a caer directo, mi amor hermano, a dejarle ir con toda la ley. Pero Dios no es así, mi amor hermano. Y ese es el argumento de Hebreos. ¿Qué es lo que nos dice? Porque no se han acercado, dice, al monte donde incluso, ¿quién? Donde incluso Moisés, versículo 21, Alondrita, por favor, donde dice que era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Pero dice en el versículo 22, cambia. Y él dice, no, hermanos, sino que, y ahora leámoslo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Léanlo, hermanos. Gloria a Dios. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Saben, hermanos, que ese versículo contiene una gran verdad, mi amado hermano. Los que estaban en el primer pacto, si me puedes poner ese texto completo, por favor. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que los amonestaba desde la tierra. ¿A qué se refiere eso, mi amado hermano? Los del antiguo pacto, hermanos, eran amonestados por cosas que veían en la tierra. Pero nos dimos cuenta, hermanos, en toda la escritura, de que la ley, el temor, el miedo, no pudo hacer que Israel cambiara, mi amado hermano. Muy por el contrario, mientras más veían ellos las cosas malas, más se iban a la maldad, mi amado hermano. Y como con los días de Josué, prometían y decían, no, a Jehová vamos a servir. Pum, se iban a lo malo. Dios levantaba a un juez, vamos a servir a Jehová. Pum, se iban a lo malo, mi amado hermano. Lo que el autor está diciendo entonces dice que nosotros en cambio de ellos ya no nos estamos siendo motivados, hermanos, por el castigo nada más, sino que ahora la motivación de nosotros es diferente. Somos motivados, hermanos, porque hay un galardón, hay una Jerusalén celestial que nos espera a nosotros si terminamos correctamente nuestra carrera, mis amados hermanos. Ahora, ya no hay lugar, Ronaldo, para la amonestación. Claro que la hay, mi amado hermano. Pero ¿saben qué cambia el nuevo pacto del antiguo? Es que el antiguo, mi amado hermano, estaba fundado totalmente sobre la amonestación. Haz esto y vivirás. Pero el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto es una invitación de la gracia de Dios que nos invita, hermanos, a perfeccionarnos en el temor, en la santidad y en la gracia de Dios a nuestro favor, mis amados hermanos. Es esa la motivación. Por ejemplo, usted lee en el versículo 22, miren cuál es la motivación para ir al cielo. No son los rayos, dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios que es juez de todos, a los espíritus de los justos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cuál es la motivación para seguir a Jesús en el nuevo pacto, mi amado hermano? Todas las obras de gracia que hoy están abiertas hacia nosotros, mi amado hermano. Y por eso, hermanos, de alguna manera el regaño también es un poco más fuerte. Porque imagínense, y él lo dice en el versículo 25, por favor, Alondrita, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, menos nosotros, si desechamos a aquel que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase,
Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, mi amado hermano. Yo no sé si usted notó el tono que cambia, mi amado hermano, porque dice, hermanos, que nosotros tenemos que tener temor y reverencia, pero no un temor fundado, mi amado hermano, en la angustia, hermanos. Como yo les pongo el ejemplo, hermanos. Hay relaciones que ustedes y yo tenemos que están fundadas tal vez en la angustia, mi amado hermano. A veces, hermanos, uno infundado en la propia iglesia puede pasar, hermanos, de que uno quede traumado, de que tanto que lo regañen a uno, tanto que le dicen a uno, que uno ya queda con una, ¿cómo le llaman? Un trastorno de angustia, mi amado hermano. Como lo que yo les decía. Cuando yo voy repartiendo, mi amado hermano Oscar sabe, terminé de repartir en la tienda, hermano Oscar, ¡pum!, llega la llamada. Digo, ¿qué me va a decir el hermano? Algo metí la pata. Y muchas veces sí he metido la pata, mi amado hermano. Calidad que se lo digan a uno cuando, mire hermano, esto. Dejó de más o dejó de menos. ¿Cuántas cosas a uno le han pasado, mi amado hermano? Que muchas veces cuando a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, tal vez yo estoy hablando cosas que solo yo vivo, hermanos. Pero cuántas veces hasta uno queda traumado de su nombre, mi amado hermano. Una vez, hermanos, por ejemplo, yo iba saliendo con el camión y le pegué a una parte de una moto, gracias a Dios que es una partecita pequeña, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que de ahí para allá, cada vez que los muchachos, cuando yo arrancaba y me pegaban atrás, yo decía, ¿qué hice ahora? Le pegué a una viejita, le pegué a un niño, maté a un perro, un gato, una gallina, ¿qué hice ahora? Y llevando eso al ámbito espiritual, mi amado hermano, muchos de nosotros podemos vivir de esa manera, mi amado hermano, pensando, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Pero la gracia de Dios, como dice aquí, miren, nosotros recibiendo la motivación, hermanos, para nosotros obedecer, no es porque Dios te está llamando con su teléfono todos los días diciéndote que eres el peor, el más mugroso. No, la motivación ahora es positiva. Ustedes y yo ya no estamos siendo golpeados para obedecer. El apóstol dice, no, ustedes motívense que les habla desde el cielo, desde la Jerusalén celestial. Ustedes ven a sus hermanos hechos perfectos, los ángeles, todos ellos están en el cielo, motivándoles para que ustedes no se queden aquí en la tierra, mis amados hermanos. Y culmina, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, mi amado hermano. Yo no sé si en usted cambió un poco cómo leemos el texto, mi amado hermano, pero ahora al leerlo de nuevamente nos damos cuenta que la invitación del escritor de los Hebreos no es una invitación a, hermano, tú tienes que ser fiel porque hermano Tono, porque tu papá, porque tu mamá. Hermano, tú y yo tenemos que ser fiel porque Dios nos amó con un gran amor, mi amado hermano. Piensa en esa verdad. No tienes que ser fiel por tu tío, por tu hijo, por tu esposa. Imagínense, hermanos, vivir como esposos. Quiero ser fiel a mi esposa porque es que si no mi mamá me va a dar unos chicotazos. No, hermanos, motivados por el amor que vemos en la otra persona, mi amado hermano. ¿Qué nos dio Dios para amarnos, mi amado hermano? Pensando, por ejemplo, en los cónyuges. Casarse es lo más bonito que uno puede experimentar, mi amado hermano. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes en su mamá. ¿Por qué su mamá les cocina tan rico, mi amado hermano? ¿Será que porque ustedes son los mejores ciudadanos del planeta? No, hermanos. Simplemente porque ustedes son sus hijos y porque los ama, mi amado hermano. Probablemente a veces le hablemos con tonos que no merecen nuestras mamás, pero al siguiente día nos cocinan con amor, mi amado hermano. Y yo veo esto en mi esposa también. Veo cómo arregla mis cosas y yo, pues chica, ¿cómo es que ella hace eso? ¿Por qué lo hace ella? Algo que no harían, y no lo digo por nada más, hermano. Algo que no harían, por ejemplo, un ejemplo, mis trabajadores. No harían mis hermanas por mí. ¿Pero por qué ella lo hace? Porque me ama, mi amado hermano. Porque yo hago cosas por ella. Porque la amo, mi amado hermano. No porque yo sea el mejor, hablando de atléticamente, en cuerpo, en rostro, en cabello, o porque ella sea la mejor. Es simplemente
Porque nos amamos, mis amados hermanos. ¿Y cuál es la motivación de Dios para ti en esta noche entonces? ¿Será que por eso les comparé esos dos pactos que menciona Hebreos? Él dice tajantemente, hermanos, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, donde dice, hermanos, que no solo la gente, hasta Moisés, mi amado hermano, Moisés, el mejor de todos, estaba temblando y con miedo, no por lo que veía, por lo que oía, mi amado hermano. ¿Se imagina usted el impacto de todo eso, mi amado hermano? Imagínese, hermano, si usted escucha la Llorona, usted se asusta. Imagínese cuando la vea, mi amado hermano. Usted se va a morir ahí en ese instante. Solo el hecho de escucharla. Ay, usted ya siente, hermano, como que le da un ataque. Imagínese cuando la vea, mi amor, hermano. Moisés, hermano, solo escuchaba los truenos y decía, qué espanto, qué es esto que siento. Pero el escritor a los Hebreos dice, no, hermanos, ustedes no se han acercado a ese monte. Ustedes se han acercado al monte de Sión, donde están los millares de ángeles, la seguridad. Donde están sus hermanos, dice. Donde está Jesús, donde está su sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, mi amor. Y por eso la invitación, versículo 25. Hermanos, no desechen al que habla, porque si aquellos con la amonestación tan dura no hicieron caso, ustedes siendo amonestados de buena manera, hagamos caso, porque es para nuestro bien, mi amor hermano. El texto termina en el versículo 29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Obviamente, hermano, siempre hay un lugar en la iglesia cristiana para hablarte tus verdades, ¿verdad, hermano? Imagínense que un hermano meta la pata y que venga el pastor, no tengas pena, mi hijo. Lo que hiciste era un pecadito. Lastimosamente, hermano, las iglesias evangélicas, como las católicas, nos hemos vuelto muchas veces desleales a la obra de Cristo, mi amor hermano. Yo les contaba la historia del pastor, yo no recuerdo cómo se llamaba, Elber lo conoce, Alex San Pedro. Ay, hermano, así son averías en la iglesia en España. ¿Sabe qué hizo la iglesia evangélica? Se lavó las manos, mi amor, ¿no? Guardó el caso. Alguien podría decir, no, hermano, pero es lo correcto para que la iglesia no se desacrite. ¿Sabe qué es lo malo? Que lo que hizo la fundación de esa iglesia fue ir a buscar a la víctima y amenazarla, mi amado hermano. Le decían, cállate, porque el pastor tiene mujer, tiene hijos y tiene un ministerio. Eso sí no es obra de Dios, eso es obra de Satanás, mi amado hermano. Pero, mi amado hermano, hay un lugar para eso. Pero hoy, hermanos, si usted está en Cristo, en primer lugar, usted tiene que estar en Cristo para no alejarse de él avergonzado. Ese es el primer llamado a todos nosotros, primeramente a los que no están en Cristo. Jóvenes, hermanos, hermanas, si usted hoy no está en Cristo, usted se va a alejar de él avergonzado, no porque yo lo odio, porque lo odien los hermanos, no, es porque la palabra de Dios lo dice, mi amado hermano. Pero, mi amado hermano, de ahí para allá, ustedes y yo tenemos que perfeccionar el amor de Dios para vivir confiado y ya no tener temor, mi amado hermano. ¿De dónde viene esa confianza, hermano Ronaldo? Esa confianza viene del conocimiento de que Dios nos ama, mis amados hermanos. Terminamos leyendo otra vez ese versículo, hermanos. Capítulo 4 y versículo 10. Leámoslo todos juntos, hermanos, y después vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Capítulo 10 dice, en esto consiste el amor. Léanlo ustedes conmigo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos creen que eso es verdad, hermanos? Dios nos ama, Dios envió a su Hijo, no lo envió, mi amado hermano. ¿Quiere decir que por eso te vas a ir al mundo? Eso ya es problema tuyo. Pero lo que el amor de Dios nos motiva, dice el texto, el amor de Dios dice, es para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero nosotros le amamos a Él, remarca, porque Él nos amó primero, mi amado hermano. Para terminar, hermanos,
sobre las llamadas que les comento. Hay llamadas, hermanos, de las cuales yo nunca tengo miedo, ¿va? Cuando me llama mi mamá, qué calidad. Una vez yo llamé a mi mamá y me dijo, ay, gracias, mi hijo, que me llamaste. Sos el primero que me llama. Hermano, yo me puse a llorar ahí. Cuando me llama mi esposa, yo no tengo miedo. ¿Saben por qué? Porque me ama y yo la amo a ella, mi amor, hermano. Por eso, hermanos, ahora póngase a pensar, ¿cómo está viviendo usted delante de Dios? Si usted vive con continuo temor, puede ser por dos causas. Número uno, porque usted no se entrega a Dios. O número dos, porque, mi amor, hermano, para la gloria de Dios, usted ha experimentado el amor de Dios. Independientemente de cuál sea su problema, hoy Dios está aquí para obrar en todos nosotros, hermanos. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios en esta noche? No hablamos en inglés, no hablamos en quiché, hablamos en el lenguaje de la palabra de Dios. Pónganse en pie, hermanos. No voy a orar yo, oren ustedes conmigo. Que Dios use esta palabra, hermanos, para que transforme nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, por tu bondad. Muchas gracias, Señor poderoso, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que has enviado a nuestro corazón. Porque sin duda, Señor, que es una palabra grande que cuando la entendemos, Señor, viene a dar confianza, viene a dar seguridad a nuestro corazón, Señor. Yo te pido por mi vida, Señor, te pido por la vida de mi esposa, por todos los jóvenes, Señor, que algún día han venido a esta iglesia, por todos los hermanos, Padre, que están en este culto, Señor. Que esta verdad tan grande, Señor, sea algo que guardemos en nuestro corazón, que nos ayude a lo largo de nuestra vida y nuestro caminar espiritual, Señor. Que sea algo, Señor, que incluso no lo veamos como extraño, sea común porque lo vemos en la iglesia, sea tan común porque lo vemos expresado en los hermanos, cómo nos animamos, cómo nos exhortamos, cómo nos reprendemos, Señor. Que todo tiene, Padre bendito, como fin, como medio, como meta, Señor, el amor entre nosotros y el amor hacia Dios. Gracias, Señor poderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor poderoso, porque podemos descansar en paz, como cuando, Señor poderoso, yo venía atribulado y escuché, Señor, a esa persona que leía estos textos. Y yo recuerdo, Señor, que mi corazón se sintió por una vez, Señor, la misericordia y la gracia tuya en mi vida, Señor. Y yo te pido para con los hermanos, Señor, que ellos no piensen, Señor, que están escuchando al Sinaí. Muy por el contrario, hoy nos acercamos, Señor, al monte, a la compañía de millares y ángeles, a la compañía, Señor, de la Jerusalén celestial, la que es madre de todo, Señor, la que nos espera y nos está guardada si terminamos esta carrera, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a que esta verdad nos ayude, Señor, en momentos de debilidad, nos ayude cuando tenemos anhelos de pecar, Señor, nos ayude cuando ya no queremos regresar a tus caminos, Padre, nos ayude, Padre bendito, cuando sentimos la culpabilidad. Que esta verdad, Señor, sea el motor, sea el combustible para que podamos seguir adelante, para que podamos tal vez cantar mal, Señor, pero podamos sentir que aún a pesar de ello nos ama, Señor. Aunque podamos predicar mal, Señor, pero a pesar de ello nos amas. Aunque podamos cometer pecados que no son de muerte, y a pesar de eso, Señor, tú nos amas. Y que esa verdad, Señor, sea guardada en el corazón de los padres, que se lo puedan transmitir a sus hijos, Señor, que ellos puedan entender también que tienen que venir al culto, no porque tienen que cambiar para que tú los ames, al contrario, tú los amas, Señor, y por eso los invitas constantemente a un cambio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta verdad sea verdad en cada uno de nosotros, Señor, que lo obres en nuestra vida, Padre. Que lo impregne, Señor, en nuestra mente y que no lo olvidemos, Padre bendito. Si a mí, Señor poderoso, me ha pasado, Padre bendito, el tener el temor del escrutinio de los hermanos y del público, Señor, yo te pido que esta verdad nos ayude a todos en esta noche, Padre. Que tu presencia se haga real en nuestra vida en esta noche, Señor. Que ayude, Señor, a muchos hermanos en esta noche, Señor. Que hagas crecer también nuestro amor por ti, Padre bendito. ¿Cómo no amar, Señor, a un Dios que nos amó primero? Y el orden, Señor, nunca se va a invertir.
Nunca va a cambiar, Señor. Nunca la Escritura va a decir que nos amaste porque te amamos. La Escritura dice 1, 2, 3, 1000 veces, Señor, que te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Porque nos amaste primero, Señor. Y que esa verdad, Señor, nos ayude a persistir. A saber, Señor, que hay perdón en tu nombre. Que en tu sangre hay lavado de pecados a nuestra vida, Señor. Que transforme nuestra mente. La manera como miramos a nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. La manera, Señor, como los amamos. No los amamos, Señor, viéndolos de arriba abajo, sino reconociendo que nosotros también hemos recibido ese amor, Señor. Hemos experimentado esa gracia en diferentes etapas de nuestra vida. Nosotros también somos pecadores. Sabemos lo que es el pecado. Somos maestros muchas veces de él, Señor. Pero que estas verdades, Señor, nos motiven, como habla el libro de Filipenses y el libro de Hebreos, a que con agradecimiento, Señor, con gratitud, y mediante ellos sirvamos a Dios con temor y con temblor, Señor, esperando la patria celestial, la que nos está preparada no por nuestros esfuerzos, no por nuestra inversión financiera en este mundo. Está preparada porque Cristo la fue a preparar para nosotros, Señor poderoso. En el nombre de Jesús, Señor poderoso, te lo pido. Aquí hay jóvenes, Señor, que no se han afianzado contigo, Señor. Bueno sería, Señor, que en esta noche extendieran su mano a la voluntad de un Dios que los ama, Señor, para tomar la decisión de vivir una vida para ti, Señor poderoso. Aquí hay hermanos, Señor, que han pecado, yo lo sé, pero que en esta noche extendieran su mano, Señor, para recibir el perdón de un Dios que los ama, Señor poderoso. Aquí hay muchos, Señor, de nosotros, que yo sé que se esperaría, Señor, que diéramos frutos de 100 en 100, Señor. Pero no hemos llegado, Padre bendito, y ni siquiera sé si llegaremos. Pero hoy confiamos en tu gracia, Señor. Nos afianzamos, Señor, en que es suficiente lo que haces por nosotros. Y perfeccionamos la santidad en el amor y en el temor de Dios. Y nos sentimos completos por tu obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos a todos, Señor poderoso, a que esta verdad quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, se refleje para cuando recibimos a los hermanos, cuando recibimos a los jóvenes, cuando recibimos a los que han pecado, Señor, y sobre todo cuando venimos nosotros, Señor. Esta verdad que nos acompañe siempre, Señor, que nos motive, Señor, a pasar cuando tenemos que pasar, a reconocer cuando tenemos que reconocer, y a confiar también en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor. Haz la obra en los corazones, Señor. Haz la obra en los corazones, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Ayúdanos a vencer los pensamientos que se oponen a la verdad de tuya, Señor. Y ayúdanos a ser libres, Señor, como hijos. Ya no como esclavos, sino como hijos, Señor. Que clamamos, ya no Señor, sino que clamamos Padre. Porque eres nuestro Padre y porque eres nuestro Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor poderoso.
Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo disfruté mucho, hermanos, la bendita palabra, hermanos, en esta noche, hermanos. Y que se les quede grabado, hermanos. Yo creo que Dios quiso hacer más cosas en nosotros hoy. Pero es probable que ustedes no lo quisieran así, mi amado hermano. Porque se sintió, ¿verdad que se sintió, Estela? Pero hermanos, venga mañana. Dios quiere seguir obrando con cada uno de nosotros, hermanos. Todos podemos pasar esto, hermanos. Si usted no lo pasa, de verdad, calidad. Pero a mí me ha pasado. Yo no sé si a los demás les ha pasado, hermanos. Pero qué calidad es reconocer y entender estas verdades, mire. Para terminar,